Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos una vez más la bendición de poder comenzar este nuevo día, Señor, en tu presencia. Aquí estamos, bendito Dios del cielo, agradecidos contigo, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque cada día, Señor, podemos experimentar nuevas misericordias. Gracias, Dios, por la vida de todos aquellos que cada día, Señor, se unen a nosotros en este tiempo especial, en esta cita de amor, en esta cita espiritual, Señor, contigo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Aquí estamos en esta célula, Señor celestial, porque anhelamos cada día más de ti, anhelamos cada día más de tu presencia. Gracias, Señor, por tu gran amor, el amor eterno con que tú nos amas. Gracias por prolongar cada día, Señor, esa preciosa misericordia, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por la salvación tan grande que nos diste por medio del sacrificio de tu amado Hijo, Señor. Aquí estamos en esta mañana, Señor, rindiendo nuestra vida delante de ti, presentando nuestro ser integral, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor. Gracias, Dios, porque hoy renovamos, bendito Señor, nuestra entrega. Renovamos, bendito Señor, nuestro compromiso, Señor, contigo. De caminar, bendito Señor, la luz de tu palabra, Señor. De poder, bendito Dios del cielo, guiar a otros a tu conocimiento, Señor. De guiar a otros a experimentar tu gran amor, Señor. Muchas gracias porque tu gracia nos alcanzó un día. Cuando estábamos perdidos, cuando estábamos confusos, bendito Señor, en medio de un mundo, Señor, caído, en un mundo lleno de pecados, Señor. Gracias, Señor, por tu luz admirable, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu perdón, Señor. Porque hoy nos podemos presentar ante ti, ante tu trono de gracia, Señor, como hijos, como tu pueblo, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio eliminaste la barrera, Señor, que nos separaba de ti, Señor. Bendice, oh Dios del cielo, este día. Bendice a todos los que están ahí conectados, Señor, a través de las plataformas, a través de YouTube, a través del canal de Facebook, Señor, de Teams, Señor. Bendice a los que están allí, Señor, ahora en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Pensilvania, Señor. Aquí en la Florida, en el estado de la Florida, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a los que están allí, Señor, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, Señor. Gracias, Dios. Colombia, Señor. Gracias. Gracias porque cada día, Señor, somos más, Señor. Porque cada día, Señor, podemos, bendito Señor, congregarnos desde diferentes lugares, de diferentes naciones, Señor, en este espacio, Señor, para honrar y bendecir tu santo nombre. Señor, muchas gracias. Continúa hablándonos en esta mañana, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos, Señor, oh Dios del cielo, comprender la altura, la profundidad, la anchura de tu gran amor, Señor, tu gran misericordia, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, amada familia, aquí estamos de nuevo en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús, saludando en esta hora a todos los que llegan a la sintonía de nuestro programa todos los días, de lunes a viernes y el día sábado a las 7 de la mañana. Bueno, hemos venido hablando de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y estamos esbozando, tocando el tema acerca de los problemas, de los conflictos al interior de la iglesia. La iglesia, recuerde que siempre ha tenido problemas, siempre ha tenido conflictos. Y hablamos de que la iglesia está conformada por creyentes, por personas imperfectas. Y ayer hacía yo la analogía de la iglesia como un hospital donde convergen todo tipo de enfermos, todo tipo de personas que con diferentes condiciones. Bueno, igual sucede en la iglesia. Todas las personas no son iguales, no todos tienen el mismo problema, la misma necesidad, y por eso se hace tan complejo, se hace tan difícil a veces eh, el conducir o el manejar o el convivir en una congregación, en una iglesia. Y la iglesia primitiva no fue la excepción. La iglesia del primer siglo también experimentó ese tipo de problemas, ese tipo de desajustes, debido a que el carácter de las personas no es el mismo, el temperamento de las personas no es el mismo, los problemas y las necesidades de las personas son diferentes, las culturas son diferentes. Bueno, es decir, hay un cúmulo de situaciones que convergen en una iglesia, lo cual la hacen una institución, digámoslo así, bastante compleja. Pero hay un factor muy importante, que el Señor envió a su Santo Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que produce esa unidad, el que produce esa unanimidad al interior de la iglesia. Lo vivió la iglesia del primer siglo, allí cuando recién el Señor había partido y les había dado instrucciones a ellos de que se quedaran en Jerusalén, porque ellos ya al comprobar y al ver a Jesús resucitado, ellos querían salir a compartir el mensaje. Ellos querían salir por el mundo a llevar el mensaje, pero Él les dijo que todavía tenían que esperar un tiempo hasta que fueran revestidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo. Eso aconteció en el día del Pentecostés, cuando estaban en esa importante fiesta que habían venido gente de muchos lugares, de otras naciones aún, a adorar en Jerusalén, porque era costumbre en la celebración de la fiesta del Pentecostés que viniera mucha gente. Y en esa ocasión ellos estaban reunidos en el aposento alto. Y de repente, dice la Biblia allí en Hechos capítulo 2, de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es allí donde comienza realmente la iglesia, donde comienza realmente la gran comisión, donde ellos reciben ese poder que el Señor les había. Usted lee en Hechos 1:8, el Señor les había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es el Espíritu Santo el que les da ese poder. Cuando dice ese poder, es para ir a evangelizar, pero también el poder también es para ser libres, el poder para ser libres de los complejos, para ser libres de las ataduras, para ser libres de esa herencia ancestral o cultural que muchas veces nos puede llegar a afectar e impedir avanzar hacia la madurez. Entonces, el Espíritu Santo es el factor, ingrediente importantísimo a la hora de hablar de unidad. ¿Sí?
y están en un mismo sentir, en una misma página, trabajando por un mismo objetivo, eso lo produce el Espíritu Santo. Eso no es por acuerdos humanos. Eso es porque el Espíritu Santo habla al corazón de cada persona y pone ese querer, ese sentir, ese mismo sentir en cada persona. Y es allí donde ya comienza la gente a mirarse diferente. Ya las diferencias quedan en un segundo plano, porque el plano espiritual es lo que va a prevalecer y es lo que va a generar pues esa sensación de unidad. A tal punto llegó en la unidad de ellos que ellos, los que tenían, digamos, más comodidad en cuanto al aspecto económico, dice que muchos de ellos vendían propiedades para compartir su riqueza o su dinero con los que no tenían necesidad. A ese punto llegó pues ese nivel de unidad que la proporciona el Espíritu Santo. Veníamos hablando entonces aquí en la primera carta del apóstol Pablo de, de la situación de, a ver, que se me pasó por aquí. Estamos hablando de los galardones, de los premios, de las recompensas, ¿sí? Hablamos de que todo lo que tenemos que hacerlo para la gloria del Señor, ¿cierto? Eh, Dice que si de algo nos tenemos que gloriarnos en el Señor, en saber de que le servimos, en saber de que le obedecemos. Entonces Pablo no llamó la atención hacia sí mismo, si su objetivo era señalar siempre a Jesús, ¿sí? Y por eso habla de las cosas naturales que se tienen que discernir, de las cosas espirituales que se tienen que discernir espiritualmente. Por eso vemos el conflicto que vive el mundo hoy en día, porque pretenden interpretar a Dios en su lógica, en su razonamiento, y por eso pues sacan las conclusiones de que ellos pueden igualmente regir sus vidas como quieren. Y por eso hablaba en segunda, de primero, en el capítulo 2 verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son una locura. Y lo vemos como la gente rechaza el Evangelio porque piensa que es una locura. Pero sí abrazan ideas, ideologías, pensamientos y doctrinas de hombre. Esas sí las abrazan y esas sí las implementan en sus vidas, llevando a que la brecha entre el hombre y Dios sea cada vez más grande. Y por eso, pues, el desacierto en el actuar, en el vivir de las personas que lleva cada día a que la crisis sea cada vez mayor. Entonces, eh, eh, esto explica que por qué los creyentes o el creyente no tiene, digamos, ese problema, pero la persona no creyente sí tiene ese problema, esa dificultad. ¿Por qué? Porque no ha nacido, ¿no? Recordemos lo que Nicodemo le preguntaba al Señor, ¿cómo hago para entender el reino de los cielos, el reino de Dios? Y el Señor le dice, mira, Nicodemo, el asunto es muy sencillo, tienes que nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta es la razón por la cual es tan difícil hablar de asuntos morales en la vida cristiana o en la vida de la sociedad, ¿cierto? De personas, porque no tienen los sentidos ejercitados, no tienen los sentidos ejercitados para entender las cosas espirituales. Entonces, primero tenemos que llevar a las personas a que ellos reciban esa bendición, esa gran bendición de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es el único camino, verdad y vida.
Y cuando llevamos a la gente a ese encuentro con Dios, ya el trabajo de ahí en adelante es responsabilidad del Espíritu Santo, que convence de juicio, de justicia y de pecado. A nosotros simplemente nos corresponde mostrarles un testimonio, testimonio de vida, mostrarles a Cristo a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes y conductas. Entonces Pablo, en este caso, hablamos de los problemas de la iglesia y por eso Pablo llama a los cristianos de Corinto, los llama carnales, ¿sí? Y vemos allí en el capítulo 3 cómo él les dice que él no puede hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Y dice, les di a beber leche y no vianda, porque no sois capaces de discernir todavía, de entender. ¿Sí? Estaban en ese proceso, en esa ambivalencia, ¿cierto? De querer conocer a Dios, de querer obedecer a Dios, de querer caminar con el Señor, pero no lo podían hacer, porque estaban todavía en la inmadurez, como niños, comportándose como niños. Esa inmadurez los llevó a sectorizarse, ¿no? A parcializarse hacia el uno, hacia el otro y atribuir de pronto la salvación o su bienestar a ciertas personas, como el caso de que Pablo le decía, que Pablo los llama carnales y dice que Dios fue el que los salvó, no fue ni Pablo, ni Apolo, ni Cefas, ni ninguna persona, ningún pastor ha salvado a nadie. ¿Sí? La salvación es obra exclusiva y únicamente exclusiva de Dios. Es trabajo de Dios. La salvación no es trabajo compartido entre el hombre y Dios, no. Eh, Dios se hizo carne, recuerda, el verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre, el Hijo vino al mundo, Jesucristo, como mediador, como salvador. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro eso, que a usted no lo salvó la congregación donde está, que a usted no lo salvó el pastor que usted tiene, el líder espiritual que usted tiene, porque muchas veces el autoritarismo o el mal uso de la autoridad lleva a que las personas se sientan como en deuda con la persona. Sí, uno tiene que ser agradecido con las personas que Dios usa para edificarlo a uno, para llevarlo al conocimiento de la palabra. Pero recordar siempre que nuestra salvación viene de Dios. ¿Sí? Las personas que Dios usa son instrumentos, colaboradores, como más adelante vamos a ver. Entonces, una vez salvos, hacemos la obra de Dios y de hecho entender que un día vamos a dar cuenta. Estamos hablando un poco acerca de eso, del actuar, del edificar, del sobre edificar. Estamos viendo ahí en Primera de Corintios 3, capítulo 13 al 15, dice aquí la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice, y la obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará, pues el fuego la revelará. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, aquí lo que explica el apóstol Pablo es que, como dice en el versículo 11, que se me olvidó pasarlo esta mañana, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, el fundamento de la vida cristiana es Jesucristo. No es la congregación, no es la denominación de su iglesia. Que mucha gente se sectariza, ¿sí?
y entonces atribuyen que la única religión, la única congregación, la única iglesia es la que tiene la palabra, tiene la verdad y tiene la salvación. Y los demás están completamente descalificados. Ese es un error. Eso se llama ignorancia. Eso se llama sectarismo o manipulación. ¿Sí? Porque se le atribuye la salvación a determinada congregación, a determinada religión. Y resulta de que no es así. ¿Sí? La religión no salva a nadie. La religión no salva a nadie. Las congregaciones son instrumentos a través de los cuales el Señor nos proporciona herramientas para crecer y avanzar hacia la madurez. Entonces, qué importante que entendamos esto, que la salvación no es por obra, sino por gracia. Pero entender que las obras que nosotros realicemos van a ser probadas, ¿sí? Van a ser probadas. Y por eso dice que debemos sobreedificar bien. Ahí habla de que el cimiento ya ha sido puesto, cuál es Jesucristo. Y eh, allí habla ¿de qué? De materiales que usted puede usar. Dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire bien cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Aquí viene el verso 12 para sobreedificar. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Ahí habla de unos materiales. Y habla de materiales como las piedras preciosas y como el metal del oro y la plata, ¿sí? Que son sometidos al fuego y pueden resistir, van a pasar la prueba. Incluso el oro se purifica a través del fuego. Pero si usted edificó con madera, la madera expuesta al fuego, pues va a arder y se va a quemar. Y no se diga pues más de la hojarasca, de la paja o la hojarasca. Si usted sobreedifica con ese tipo de material, pues el fuego la va a consumir y usted va a sufrir pérdida, como dice allí. Dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Y si la obra de esa persona se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuera. Bueno, ahí está hablando que él mismo será salvo, es decir, la salvación no se pierde, porque las obras no son las que salvan. Dice que él sufrirá pérdida. ¿Qué perderá? Recompensas, galardones, premios que Dios ha destinado y designado a los que edifican bien, a los que por sus obras, cierto, demuestran su fe. Él no importaba de quién había escuchado el Evangelio. Jesús los había salvado, ¿cierto? Sin merecerlo. La salvación no es mérito del hombre, es un regalo de Dios. Entonces esto llegó a causar estas divisiones en la iglesia, ¿cierto? Por la falta de humildad, por la falta de sabiduría, de revelación de la palabra del Señor. Seguimos avanzando y en el capítulo 4, en el verso 7, dice aquí la palabra del Señor, versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Bueno, aquí está hablando de que muchas personas a veces se les olvida de dónde Dios les sacó, de dónde Dios les rescató. Y entonces se llenan de un orgullo espiritual, eso se llama orgullo espiritual. Y comienzan a mirar a los demás por encima del hombro, ¿sí? Porque ahora ellos están en el equipo de los buenos, ¿sí? Y entonces olvidándose de que Dios fue el que tuvo misericordia de sus vidas. Dice,
¿Por qué? ¿Quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas, te glorías, como si no te lo hubieran dado? ¿Sí? Entonces, eh, hay un aspecto muy importante que hemos de tener en cuenta allí, que en la iglesia de Corinto se jactaba de muchas cosas, pero estaba muy distante de reflejar al mundo realmente el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, porque eran muy carnales, eran muy llevados a la inmoralidad dentro de la iglesia. Había conflictos que eran completamente atribuidos al pecado. Y los problemas que había eran por causa del pecado rampante que había al interior de la iglesia. Y ese sigue siendo el mismo problema en las congregaciones, es el pecado. El problema no es el pastor, el problema no es, bueno, a no ser que el pastor esté también en pecado o que los miembros de la iglesia estén en pecado. Y eso es lo que ocasiona que el enemigo pues haga fiestas al interior de la iglesia, de una congregación. Los corintios, de la iglesia de Corinto era muy condescendientes, muy permisivos con el pecado, hasta el punto que había un hombre allí, en una situación, un caso bien particular, que había un hombre eh, que tenía de amante a la mujer de su padre y ellos lo toleraban. ¿Sí? ¿Cuántos casos usted quizás es consciente de que en muchas congregaciones o iglesias se tolera ciertos comportamientos donde la persona va con la persona equivocada, con la persona, hombres que van a la iglesia con la persona, con la mujer que no es su esposa? ¿Sí? Y muchas veces eso es conocimiento público, de que fulano va a la iglesia con la amante, con la querida, como dicen en algunos lugares. Y tipos de comportamientos como en este caso bien aberrante, era de que había un hombre que estaba conviviendo con la esposa, con la mujer de su padre, y ellos eran conscientes de eso. Y Pablo les hace caer en cuenta de esto y de una manera muy radical, muy directa, los exhorta y les llama la atención sobre este caso en particular. Y lo vemos aquí en capítulo 5, en el capítulo 5 del 1 al 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, ni aún se nombra entre los inconversos, ¿sí? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ahí habla de la expulsión, habla de de la expulsión de una persona que reiterativamente se comporta de una manera inapropiada. Y aquí está hablando, dice que esta persona debería ser quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el hombre de nuestro Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eh, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué está hablando de esta persona que debía ser entregado a quién? Esta persona debía ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, del cuerpo, no del espíritu. Aquí vuelve y se repite y se reitera lo que estábamos hablando acerca de las obras. Las obras de este hombre eran perversas, ¿sí? Y entonces dice para que él mismo sea salvo, para que el espíritu sea salvo. Destrucción del cuerpo, el cuerpo donde está el pecado.
Dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Muy bien, entonces mire que este tipo de comportamientos eh, se da al interior de las iglesias. Y lo grave no es que suceda, sino que muchas veces esto se convierte en un pecado permitido, aceptado, hay pecados socialmente correctos, aceptados, aprobados. Y la iglesia se ha eh, impregnado de eso, lamentablemente. Dice, un poco de levadura leuda la masa. ¿Sí? Si una persona que está con este tipo de comportamiento no se le corrige, no se le exhorta, no se le confronta, pues esto se va a contaminar. Y la gente va a seguir pensando, y la gente, los nuevos que llegan a la congregación van a pensar de que eso es normal. Y entonces, si a esta persona le aceptan este comportamiento, ¿por qué no me van a aceptar a mí también en mi comportamiento inadecuado, inapropiado? Y eso era lo que pasaba en la iglesia de Corinto. A tal punto había llegado de permitir tal aberración, de que un hombre estaba allí con su amante y su amante era nada menos que la mujer de su papá, ¿sí? En situaciones bastante lamentables que suceden muchas veces en las congregaciones. Entonces dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues tal caso os sería necesario salir del cuerpo, salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Es decir, los que están fuera en el mundo. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque los que están fuera, Dios los juzgará. Y por eso dice finalmente, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es decir, expúlsenlo de la iglesia, porque seguramente ya le habían reconvenido, ya le habían dicho, pero persistía en el asunto, persistía en el pecado, en la conducta inapropiada. Y de esa manera el apóstol Pablo dice, quitad pues en medio a ese perverso de entre vosotros. Es decir, a veces la iglesia entra en ese comportamiento que tenían los fariseos de mirar la paja en el ojo ajeno, pero no miraban la viga que tenían en su ojo. ¿Sí? El Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, mirad la paja que tiene tu hermano, tu prójimo, pero no miras la viga que tiene dentro. Y a veces en la iglesia los cristianos podemos llegar a actuar de esa manera, mirando la paja en la gente que está fuera de la iglesia, que no se han convertido, la gente del mundo, y se critican comportamientos de las personas. Pero muchas veces por estar mirando hacia afuera, no miramos que dentro de la iglesia tenemos una viga, porque hay pecados, ¿sí? Hay conductas inapropiadas que muchas veces son permitidas, pasadas por alto. En el altar muchas veces hay gente que sube a los altares y están en pecado. Y particularmente para citar simplemente un ejemplo, los grupos de alabanza. ¿Sí? En los grupos de alabanza
muchas veces no se controla, simplemente porque se mira es el talento, el don que la persona tiene, porque canta muy bonito, porque toca el instrumento muy bonito. Pero ¿qué pasa? Eh, no, muchas veces no hay vida de santidad en esas personas. Muchas veces hay pecado entre ellos, hay fornicación, hay adulterio, hay tantas cosas, tantos malos comportamientos, pero el día del culto, el día domingo, allá están arriba, ¿cierto? Ministrando en la alabanza. ¿Sí? En muchas congregaciones se llega al punto de contratar, ¿cierto? No tiene el talento humano eh, preparado o apto para esa función, pues se contratan músicos. Y muchas veces esos músicos no tienen nada que ver, son profesionales simplemente de la música. Y se contratan para formar allí la orquesta o la banda para alabar al Señor. Las cosas de Dios son santas y se tienen que tratar con santidad. Él sí dice, sed santos porque yo soy santo. Recordemos el tabernáculo. Recordemos los sacerdotes que tenían que hacer, los levitas que tenían que hacer. El sacerdote no se podía presentar ante el lugar santísimo si previamente no se había purificado, no se había santificado. Porque muchos sacerdotes o sumos sacerdotes murieron en la presencia del Señor porque iban contaminados de pecado. Y muchas veces somos muy laxos a la hora de, de, de hacer el ministerio y se permiten muchas veces que las personas hagan como ellos quieren y se presenten como ellos quieren. Entonces aquí está el apóstol Pablo dando una gran lección acerca de cómo tratar esos casos. No se trata de condenar a la gente ni rechazar a la gente, se trata de que en la iglesia haya orden y que en la iglesia haya santidad. ¿Sí? Mañana continuamos entonces hablando acerca de este importante tema que nos ilustra, que nos habla en todo momento, en todos los tiempos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu gran misericordia, porque nos permites, Señor, oh Dios del cielo, en esta mañana, meditar, Señor, en tu palabra, Señor, sobre comportamientos, conductas, Señor, dentro de la iglesia, que muchas de ellas no son de tu agrado, que no, Señor, te honran, que no, Señor, oh Dios del cielo, contribuyen al crecimiento de la iglesia, por el contrario, Señor, a que se debilite, Señor. Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso la recomendación del apóstol Pablo fue: quitad de en medio de vosotros a este perverso, que había llegado a tal punto de inmoralidad que estaba siendo un mal ejemplo para las personas, para los jóvenes, siendo mal ejemplo para la congregación. Señor, gracias, gracias porque tu palabra misma nos da las pautas para la disciplina dentro de la iglesia, para cómo disciplinar, bendito Señor, y cómo actuar ante un exabrupto como este, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios de orden, Señor, porque tú eres un Dios santo, Señor, y tus palabras, Señor, y tu obra, Señor, requiere santidad, requiere, Señor, oh Dios del cielo, ese compromiso, Señor, de fidelidad a ti. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Continúa abriendo nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, nuestros sentidos espirituales, para llegar a discernir muy bien y el mal, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos y enséñanos a llamar el pecado por su nombre, Señor, y a juzgar con justo juicio, Señor, y a poner, bendito Señor, el orden, Señor, en la casa, en la congregación, Señor, en la iglesia. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén,
Amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Les esperamos esta tarde, 6 de la tarde, nuestro tiempo de intercesión. Y no se olvide enviarnos sus peticiones, que con mucho gusto estaremos orando por su necesidad. Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos 6 de la tarde.